El tema de la oración es un tema muy subestimado, digámoslo así, porque el ser humano hoy en día está sumergido en la vorágine de la vida, absorto por todas las demandas que le hace, que tiene, por ejemplo, en su trabajo, por el solo hecho de gastar mucha energía buscando el sustento de cada día para él y para los suyos. Está también el estrés familiar, el estrés que se produce en la vida por llevar el pan a la casa. Entonces, nuestra vida se va convirtiendo en un pequeño y limitado mundo donde nos desenvolvemos, donde desarrollamos un día mecánico, lleno de cosas repetitivas, donde estamos siempre muy ocupados en cumplir objetivos y metas de tipo material. Y siempre estamos siendo asolados por los problemas, por los compromisos, por las deudas, y todo eso hace que nosotros nos olvidemos de por qué, o ni siquiera nos preguntemos por qué nosotros nos sometemos a esta rueda macabra de la vida, donde es una lucha permanente por subsistir, por sobrevivir y no por trascender, ¿verdad? Sino que se nos va la vida en esa vorágine del trabajo, a la familia, los compromisos y la satisfacción de deseos. Porque cada vez que tenemos un tiempo libre, en vez de preguntarnos quiénes somos y buscar cuál es la razón de nuestra existencia, la dedicamos eh, a despilfarrar nuestra energía. La poca energía que nos queda la despilfarramos a través de la satisfacción de deseos. Es más o menos normal que uno luche, trabaje, ahorre con el objetivo de una vez al año irse de vacaciones, olvidarse de todo, darle rienda suelta a todos esos deseos y olvidarme un poco de esta vida cruel y que llevo, esta vida mecánica sin sentido. Son pocas las personas que se preguntan por qué vivo, para qué vivo y por qué vivo, ¿verdad? Y menos son las personas que creen en un ser superior. Hoy en día está de moda el materialismo. Es más, ser espiritual o ser una persona mística, hablemos así, eh, es mal visto. Es considerado ignorancia. En muchos lugares de Europa, como los Países Bajos, Noruega, los países bálticos, muchas iglesias se están reconvirtiendo porque ya no va gente a rezar, no va gente a la misa, no va gente no se congrega gente, y esos espacios públicos que estaban dedicados a la divinidad, ahora pasan a ser bibliotecas, bares, restaurantes, centros comerciales, y ya la gente solamente cree en la satisfacción de deseos. ¿Qué, ¿Qué opinas tú, José Antonio, con esto que está pasando? Que mucha gente, la verdad que, como alguien dijo por ahí, el 95% de la población mundial no sabe por qué está en este mundo. Claro, No, no sabe quién lo mandó y para dónde va. Estamos tan metidos en la mecánica de esta sociedad que no tenemos ni tiempo para reflexionar, sobre todo acá en el occidente. Entonces, nosotros queremos invitar a la gente a que se detenga de esta aceleración de la vida que hay, de pagar cuentas, de estudiar, de trabajar, de que tengo que ir a tal lado, de que tengo que tomar vacaciones, de que tengo que celebrar los cumpleaños, las fiestas y todo el día tenemos siempre un compromiso que no lo podemos eludir y todos estos compromisos durante nuestra vida van aumentando a medida que van pasando los años y cada vez tenemos menos tiempo para hacer una reflexión sobre por qué estamos acá, por qué estamos acá, quién nos envió, para dónde vamos.
eso no nos cuestionamos. Gran parte de la humanidad no lo hace. Vive una vida no muy diferente a la vida que tiene un animalito. O sea, nacemos, crecemos, procreamos, envejecemos y morimos. Correcto. Yo les voy a hacer les voy a contar algo que es una realidad y que la mayoría de gente no lo sabe o ni siquiera le interesa saberlo. Lo que les voy a decir es una afirmación que dice lo siguiente: somos un espíritu inmortal que tiene la posibilidad de formar un alma. Hoy en día nosotros con este cuerpo físico, como humanos, tenemos un embrión de alma. Y esta alma tiene que desarrollarse para después fusionarse con este espíritu. Este espíritu no es de este mundo físico, es de la Vía Láctea, como se dice, es del mundo, los mundos electrónicos, de allá venimos. Y debemos desandar el camino, es decir, en algún momento nuestra mónada o espíritu salió de un lugar perfecto, que se conoce como el absoluto, y vino a este mundo de manifestación tridimensional, hablemoslo así, conocido como Tierra, para aprender, para adquirir experiencia y adquirir, para quienes lo deseen, la maestría. Pero así como cuando se produce una eyaculación sexual, se derraman millones de espermatozoides y uno solo es el que fecunda el óvulo, así también el absoluto arroja millones y millones de mónadas a este mundo de manifestación, y son muy pocas aquellas mónadas que a través de esfuerzos conscientes y determinación consiguen lo que es la autorrealización íntima del ser, o la maestría, y regresan al seno del absoluto despiertos, conscientes. La inmensa mayoría de esas mónadas que alguna vez salieron y se desenvuelven a través de cientos de Mahamantaras o días cósmicos, vuelven inocentes, sin experiencia, porque no se ocuparon ni se esforzaron en trascender, en volver al seno del absoluto, de donde venimos, que es nuestro origen. Entonces somos un espíritu que tiene un embrión de alma, que esta alma tiene que crecer en nosotros a través de la negación de sí misma, la muerte psicológica, el nacer alquímico. De esa manera vamos formando alma. Lo primero que debemos comprender es que estamos desconectados de la divinidad, así como una lámpara está desconectada de la electricidad y estamos a oscuras. Debemos conectar esa lámpara a la electricidad, que vendría siendo ese cable que une una cosa con otra, es la oración. La oración debe nacer del corazón, debe estar llena de contrición, de arrepentimiento, y un deseo ferviente de unirnos con la divinidad. Entonces es a través de la oración y el arrepentimiento que nos unimos con ese principio espiritual que está dentro de nosotros, que lo vamos a decir en palabras simples, nuestro Padre interno. Nosotros tenemos un Padre interno, y es cuando Jesús estaba en el monte de Getsemaní y decía: Abba, Avi, Padre mío, pasa de mí este cáliz, mas hágase tu voluntad y no la mía. Pasa este cáliz de amargura. Y él no le estaba hablando a un Dios antropomorfo, le estaba hablando a su ser interno. Entonces a él le preguntaron cómo debemos orar, y él nos enseñó el Padre Nuestro, y se refiere a esa oración maravillosa del Padre Nuestro, que a través de esa oración nosotros nos conectamos con nuestro Padre propio, individual, que cada ser humano tiene. Entonces ese Padre lleno de perfecciones está esperando que nosotros vamos a Él. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración. Nosotros no tenemos hoy en día la capacidad de comprender a Dios, ni a la divinidad, no. Pero sí tenemos la capacidad de orar,
y de persistir en nuestra oración. El que persiste prevalece y triunfa. Por eso que la oración debe ser constante y permanente. Hay un libro que yo les voy a recomendar a todos, que es de la ortodoxia oriental, rusa, de esos países que es la ortodoxia, que se llama El Peregrino Ruso. En ese libro, el peregrino era un personaje pobre que solamente, dice el libro que tenía una alforja, y en esa alforja lo único que tenía era la Biblia y un pedazo de pan duro. Y eso era todo. Y lo único que él deseaba era la oración continua, como dice Pablo a los tesalonicenses, dice ahí, orar sin cesar. Orar sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Es esa oración permanente, continua, que muchos dicen que es imposible de realizar, pero sí es posible. Y nosotros, como tratamos de entregarle a ustedes algo práctico, les vamos a entregar una metodología para orar. Lo primero, debe existir en nosotros un espíritu de contrición, de arrepentimiento. Es decir, nosotros hemos cometido muchísimos errores en nuestra vida. Y somos seres débiles, frágiles, que estamos constantemente cometiendo errores, pecando, porque nos olvidamos de sí mismos y no tenemos esa fortaleza, porque esa fortaleza nos la da Dios. Esa capacidad de decirle no al pecado, no al error, eso solamente, esa fuerza nos la da Dios y estamos desconectados. Pero sí tenemos la capacidad de, a través de la oración, estar conectados. Entonces, existen fórmulas como la que ocupan famosos padres de la iglesia, como el padre San Antonio, Macario. Él nos habla de que a través de una simple oración, como decir, Señor mío y Dios mío, ten piedad de mí. ¿Qué es decir ten piedad de mí? Ten piedad es decir, acuérdate de mí, de esta insignificante persona. Acuérdate de mis defectos, de mis debilidades. No permitas, no me dejes caer en el mal. Líbrame de todo mal. De todo. Pero está resumido en algo simple. Entonces, ¿qué hacían estos monjes ortodoxos? Ocupaban una especie de rosario, tiene otro nombre en la iglesia ortodoxa, y lo repetían una y otra vez. Señor mío y Dios mío, ten piedad de mí. Y lograban realizar esta oración a pesar y de estar realizando otros tipos de actividades como trabajar, sembrar, caminar. Todas las actividades que ellos realizaban lo hacían con esa oración continua y permanente. Esta práctica es garantizada cuando uno realiza esta práctica y persiste en esta práctica de tener una pequeña oración. Cada uno puede decir, Señor, ten piedad de mí, o no te olvides de mí, o dame tu misericordia. Cada uno lo puede decir como quiera, pero se va a dirigir a su ser interno y va a repetir esta oración con todo su corazón, con el deseo ferviente de unirse a esa divinidad. Esa es una técnica que nosotros podemos realizar. Si lo acompañamos con la respiración, que ya también hemos hablado de la respiración consciente, y la imaginación, en esa inhalar y exhalar, y se va generando una simbiosis, una práctica de la cual no podemos después desprendernos y que nos va a dar un sentido a nuestra vida. Entonces, es esta oración continua nos va a permitir a nosotros librarnos de, de la ley del karma. Y Toñito, tú puedes hablarnos de qué es lo que es la ley del karma, porque cada vez que uno comete un error hay una consecuencia. Y si nosotros estamos sujetos a Dios a través de la oración, nos estamos librando. Y si le estamos pidiendo más encima, ten piedad de mí, o sea, protégeme debido a mi ignorancia, a mi falencia, a mi debilidad, entregamos nuestra vida a través de la oración a la voluntad del Señor. Bueno, el karma, gran parte de nuestra existencia y de nuestros problemas, cosas buenas y cosas malas que nos pasan en el mundo, está bajo lo que es la ley del karma. El karma son las consecuencias a nuestros actos, tanto en esta vida como en vidas pasadas. Cuando una persona ha sido, por ejemplo, malvada en otra existencia, viene con un karma duro, un karma muy potente que le puede afectar siendo una persona enferma o teniendo problemas con todo el mundo.
sin que ella se busque un problema. El karma es algo que todos estamos bajo esa ley, es regida por las divinidades, hablemos así. Y esta humanidad, todos sus actos, todas las consecuencias de sus actos y su destino está bajo esta ley. Es una ley mecánica de la naturaleza y para uno poder trascender esa ley debe despertar lo que es la conciencia. Y para eso está la oración. Mucha gente tiene problemas en la vida y busca que alguien le solucione los problemas. Un amigo, la familia o algún especialista médico. Mucha gente tiene problemas de depresión, de crisis de pánico, entonces busca a través de medicamentos o a través de algún consejo de algún profesional poder sacarse hablemos así, ese problema que tiene. Pero en el fondo, muy poca gente eh, se, se acuerda de que adentro de uno está un Dios, nuestro Padre interno, como ha hablado Pedro, y uno nunca se acuerda de él, porque en el fondo nosotros no pedimos ayuda dentro de nosotros, sino que buscamos que alguien nos solucione el problema en forma externa. Cuando uno cambia ese switch y se mira hacia adentro, se concentra en su ser interior, la vida le comienza a cambiar. Eh, y eso va en crecimiento, porque como decías tú, la verdadera oración se va ganando de a poco. Uno de a poco va teniendo esa fortaleza, esa fuerza para irle pidiendo al Padre. Y siempre hay que estarle pidiendo. Cuando uno durante el día está en plena oración, puede despertar la conciencia. Porque no está pensando, no está perdiendo energía en pensamientos que no son importantes. Nosotros todo el día estamos perdiendo energía con la charla interior que tenemos, mental. Los problemas que vamos a tener a futuro, a pasado, los recuerdos. Entonces toda esa charlatanería que hay nos hace perder mucha energía. Y cuando uno está en conciencia, en oración, al ser interior, esa energía no se pierde. Y uno comienza a despertar. Y eso es real. Correcto. Así es decir, todo este es un tema de prioridades, porque decíamos en principio cuando partimos que la humanidad en su mayoría no les interesa la autorrealización, ni siquiera se lo cuestiona. Ni siquiera se lo cuestiona, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. No todas las personas tienen una inquietud espiritual o un llamado a la autorrealización. Todas estas charlas, todas estas conversaciones y estas reflexiones que realizamos en el canal son para esas personas que tienen esa inquietud. Y ojalá estas conversaciones y este conocimiento les sirva. Y lo más importante de recordar y tener siempre presente es que el primer mandamiento cristiano, ustedes saben cuál es: ama a Dios sobre todas las cosas. Y también se puede decir que, o se puede inferir de este mandamiento que si uno busca a Dios con toda su fuerza, con todo su corazón, con toda su energía, con toda su inteligencia, lo demás viene por añadidura. Y ahí se habla de la fe, porque la mente duda, la mente, Dios está más allá de la mente, entonces uno no tiene que dudar, no tiene que vacilar, sino que tiene que tener una fe inquebrantable. Y esa se va forjando a través de la oración continua, como la dijimos. Y es posible levantarse. Uno en la mañana apenas se levanta, lo primero que debe decir es invocar a la divinidad, darle las gracias por estar vivo y suplicarle que la presencia divina o la gracia divina que viene de esta presencia permanezca con nosotros durante el día. Y uno le pide a la divinidad de nosotros que ese día sea un día consciente. Y uno se va a esforzar porque todas sus actividades no sean mecánicas. ¿Y cómo se hace eso? Repitiendo de una manera consciente
acompañada de una respiración consciente, una frase como la que dijimos en principio: Señor, ten piedad de mí, Señor, no te olvides de mí, me refugio en la prealba de tu presencia, la que nosotros hallemos o que vibre con nosotros, pero una frase corta y precisa. O Señor, perdona mis pecados, perdona mis deudas, perdóname mis defectos, acompáñame. Bueno, cada cual lo va a hacer, pero cuando uno haga esa petición, va a ir dirigida a ese ser que está muy dentro de nosotros y que es perfecto y que es parte de nosotros, pero del cual estamos hoy disociados, separados. Es como una lámpara que no está enchufada, y a través de la oración y la persistencia en esa oración es que vamos a ser iluminados. Y como decía todo, como dice en la Sagrada Escritura, que la persona que se arrepiente de corazón, sus pecados son perdonados. Y es tal cual. ¿Y cómo van a ser perdonados? A través de la oración y el arrepentimiento. ¿Se recuerdan el ladrón bueno que estaba a la derecha de Jesucristo en el monte Calavera, donde fue crucificado? Que se arrepintió y le pidió perdón. Y Jesús le dijo: esta tarde estarás sentada a mi diestra en el paraíso, porque se arrepintió de corazón. Es un simbolismo, obviamente, pero se refiere que cuando uno, a través de la oración, se arrepiente de verdad de la vida que ha tenido antes del cambio o de este llamado, de todo el daño que se causó a sí mismo, el daño que causó a sus seres queridos, a otras personas, a terceros, daños colaterales, producto de un mal comportamiento, malas decisiones. Si uno se arrepiente de corazón de todo eso y le pide al Señor que le perdone esas faltas van a ser perdonadas en la medida que nuestra oración sea constante, permanente y genuina, que no sea una postura, sino que sea realmente una búsqueda incesante por conectarnos con la divinidad. Entonces, la oración es la llave, la oración es la palabra mágica para poder nosotros conectarnos con esa divinidad. Y recuerda que si no sentimos a la divinidad, o supongamos que estamos orando y no sentimos la presencia de Dios, es porque todavía no tenemos nosotros el mérito para sentir a Dios, pero tenemos sí la capacidad de persistir. Porque recuerda, todo lo que hacemos está siendo presenciado por la divinidad. Aunque creamos que no somos escuchados, sí somos escuchados. Sí somos escuchados. Pero no nos es dado recibir los dones divinos a la buena y a la rápida. Se nos va a ir dando demostraciones o manifestaciones de que sí estamos siendo escuchados poco a poco. Por eso que debemos ser fuertes de espíritu y persistentes, y no flaquear en nuestra fe. Buscar adentro de nosotros y mantenernos firmes y constantes. Por eso es importante que nos vayamos nosotros disciplinando. Es sumamente importante que nos vamos disciplinando y que nuestra vida, a veces tratamos de hacer muchas cosas a la vez, pero recuerden cuál es el axioma principal. Busca a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu inteligencia, con todas tus capacidades, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y qué se refiere a todo lo demás? Principalmente a aquello que tenemos miedo. Tenemos miedo, por ejemplo, a no tener dinero para subsistir, no tener dinero para mantener a nuestros seres queridos. Estamos llenos de apegos, llenos de miedos. El miedo nos paraliza. Pero si nosotros nos metemos aquí, entre ceja y ceja, la frase, busca a Dios, en primer lugar, ocupa toda tu inteligencia, todos tus dones en esa búsqueda, que lo demás vendrá por añadidura. Nosotros vamos a ir avanzando hacia adelante con la seguridad, con la certeza de que Dios avala todos nuestros movimientos. Eso nos da una seguridad, una certeza, un acompañamiento. Y eso es contagioso, eso
genera una energía positiva alrededor nuestro. Y eso hace que las cosas comiencen a salirnos bien y que las personas que están cerca nuestro también se beneficien de esa energía, porque esa energía también es contagiosa, ¿verdad? Entonces el camino de la oración es un camino seguro, pero hay que ser constante, hay que ser permanente para poder vivenciar la experiencia de Dios y que no nos cuenten, ¿verdad? Es decir, nosotros no necesitamos una religión. Se respetan, todas las religiones son maravillosas y han logrado sacar grandes hombres y mujeres que han sido una, una antorcha para la humanidad. Pero nosotros, dentro de nosotros, tenemos infinitas posibilidades de autorrealización. Basta que nos propongamos y podemos lograrlo, no necesitamos nada externo. Obviamente debemos rodearnos de personas afines que nos apoyen, que nos exhorten a continuar y nos den un apoyo mutuo para no estar solo en esto. Pero siempre esas personas van a llegar a nosotros porque Dios nos las va a poner en el camino, producto de nuestra intención en buscar a Dios de instante en instante y de momento en momento. A la gente darle una esperanza de que si están en un momento difícil, les ha ido mal en el trabajo, tienen deuda, o pueden tener algún familiar enfermo, que entre comillas uno ha caído en desgracia, a veces es una ayuda para que uno se acerque al Padre interno. A veces nuestro real ser nos pone esas pruebas para que nosotros le pidamos ayuda. Y no dude, uno no tiene que dudar, uno tiene que pedirle al Padre que lo guíe, que le dé sabiduría y le dé valentía para enfrentar esas difíciles situaciones. Todos hemos pasado por eso. Pero como les digo, a veces cuando la vida se nos hace difícil, el camino se nos hace difícil, es porque es una ayuda del ser para que nosotros nos acerquemos a Él y dejemos de pedirle ayuda a las personas externamente. Y recordemos que esta existencia es sumamente corta, el tiempo pasa volando y no la podemos desperdiciar porque tener un cuerpo físico maravilloso como el que tenemos, si lo tenemos en un estado de salud más o menos bien, porque nunca estamos bien, hay que aprovecharlo. No, casi todos los ancianos cuando se les pregunta de qué se arrepienten es de no haber luchado por sus ideales, por haber sido tragados por la vida, por los miedos, por las inseguridades, por las demandas de los seres queridos, por complacer a otros y no seguir nuestro propio destino, ¿verdad? Entonces, reitero, busca a Dios y todo lo demás viene por añadidura. Y que no te importa el que dirán, sino que sigue tus metas que trascienden este mundo que esta existencia es muy corta y debemos sacarle el máximo provecho para no estar pues arrepentidos por el tiempo perdido. Entonces siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Lo importante es comenzar, iniciar un trabajo, ¿verdad? Si este tema ha sido de tu agrado, si tienes dudas, preguntas, puedes dejarnos todas tus consultas en la caja de comentarios. Nosotros siempre estamos leyendo estos y contestando todas tus inquietudes. Si este tema, si no estás suscrito al canal y es de tu gusto, suscríbete, eso nos ayuda mucho. Si este tema de hoy de la oración ha sido de tu agrado, danos un like, eso nos ayuda para llegar a más personas. Estamos obviamente en YouTube, estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook. Búscanos en todas las plataformas y vamos a dejar hasta acá con este tema y dejamos abiertos sus preguntas, sus consultas y vamos a seguir hablando todo esto relacionado con la búsqueda de Dios y el alcanzar un estado de gracia. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches a todos y gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.